Buenas tardes, mi nombre es José Antonio Pons Miñano, soy jefe de sección de la Unidad de Patología y de Trasplante Hepático del Hospital Universitario Virgen de la Risaca y actualmente además pues tengo el honor de ser el presidente de la Sociedad Española de Trasplante Hepático. El objetivo de esta charla es poner en valor lo que son las indicaciones y un poco los resultados que tenemos con el trasplante hepático y en especial en España. El trasplante hepático, como cualquier trasplante de cualquier órgano, lo que consiste es intentar tratar las enfermedades hepáticas que están en una situación terminal y que sin el trasplante pues los enfermos fallecerían. Y esto lo valoramos con una serie de escalas que después comentaremos para poder determinar el momento exacto en el que el paciente ya no tiene una vuelta atrás y necesita un trasplante. Por tanto, además de salvar la vida, como anteriormente les ha comentado la compañera de nefrología, se trata también de mejorar la calidad de vida. No solamente hay que vivir, sino vivir con una calidad de vida. El primer trasplante se realizó en el año 1963 por Stahl. Fue un desastre, el paciente falleció inmediatamente a las pocas horas y se dio un tiempo para evaluar exactamente qué es lo que había ocurrido después de haber hecho varios trasplantes en animales, y no es hasta el año 67 que se hace el primer trasplante hepático con éxito. Esto fue Stahl en Estados Unidos, en Pittsburgh, y no es hasta el año 79 que se introduce la ciclosporina, que cambia el panorama del trasplante tanto renal como hepático, como de otros órganos, dado que anteriormente con los corticoides y a veces con la azatioprina, que eran los fármacos que se utilizaban para evitar el rechazo, la mortalidad era muy elevada. Y es el descubrimiento de la ciclosporina lo que determina un gran cambio en el mundo del trasplante. Y como tantas veces el descubrimiento de la ciclosporina es un hecho anecdótico y es un hecho curioso. Estos son los tres grandes protagonistas en el mundo del trasplante hepático y en parte también del renal, que son Thomas Stahl, Sir Roy Calne y Borel. Dos miembros de la unidad, el doctor Ramírez y el que está hablándole, tuvimos la oportunidad de estar con el doctor Calne, profesor Calne, en Cambridge, que fue el que introdujo la ciclosporina y además el que realizó el primer trasplante, el segundo trasplante en el mundo y el primero en Europa. Bueno, esto es una meseta que hay en Noruega, entre Oslo y Bergen, y un trabajador de la empresa Sandoz, que se llamaba Hans Peter Meyer. Todos los trabajadores que trabajaban en el laboratorio, esta empresa lo que tenía la costumbre era de que cuando se iban de viaje, de vacaciones, si ellos veían algo curioso, alguna tierra curiosa o alguna planta curiosa, que la cogieran, porque había un departamento dentro de la empresa para analizar estas sustancias o estas tierras y ver si tenían algún tipo de capacidad. Esto todavía hoy en día se hace, aparte de la fabricación química de los productos. Bueno, pues en esta tierra se vio que había un hongo que se llama el Tolypocladium inflatum, y Borel, que están viendo ahí, pues vio que se producía una sustancia que en ese momento no se conocía, que los linfocitos que habían alrededor morían y se paralizaban. Es decir, de alguna manera, este hongo era capaz de producir algo que inhibía la acción de estos linfocitos. Pues bien, esta sustancia, no voy a entrar en detalle cómo fue luego el desarrollo, esta sustancia fue posteriormente descubierta y se llama ciclosporina, y fíjense qué cambio radical se produce en la supervivencia de los pacientes. En la línea roja está la supervivencia al cabo de 5 años de el 60%, con respecto a una supervivencia alrededor del 20% con la azatioprina. Esto hizo cambiar absolutamente la visión del trasplante, una supervivencia muy elevada, incluso en los primeros años, de alrededor del 80%, cuando en el primer año casi fallecían el 60% de los pacientes que se trasplantaban de hígado con las terapias clásicas azatioprina y corticoides.
Esto supuso que en el año 1984 se hiciera una gran conferencia de consenso en Estados Unidos, en Bethesda, y allí se remarcó una gran frase que supuso el impulso del trasplante hepático en el mundo. En esa frase, como pueden observar, lo que se dice es que el tratamiento con un trasplante hepático ya definitivamente es un tratamiento estándar, ya no es una terapia experimental, sino que es un tratamiento que puede suponer un cambio en la vida de las personas con enfermedad hepática. Y fíjense qué ocurrió. Si ven, en el año 84, hasta el año 84, se hacían muy poquitos trasplantes y bruscamente se produce un gran aumento del número de trasplantes en el mundo, en este caso es en Europa. En España, en el año 84, se realizó el primer trasplante por Jaurrieta y Margarit. Jaurrieta falleció hace una semana y Margarit falleció hace unos pocos años en un accidente esquiando en el Pirineo catalán. Fíjense que el cambio se produjo por los resultados, los científicos, los cirujanos vieron qué grandes resultados se estaban produciendo y empezaron a aumentar el número de trasplantes. Nosotros actualmente, no sé si lo podrán ver, en la diapositiva se puede observar que estamos en el quinto lugar entre los centros trasplantadores de España, no, en el sexto lugar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Actualmente hemos realizado casi ya los 1.500 trasplantes y somos un centro pionero, fuimos el cuarto centro que trasplantó hígados en España y creo que estamos en una situación realmente pues muy honorífica y muy bien. Estamos contentos con la posición que tenemos. Además, en Murcia realizamos un trasplante por millón de los primeros de España, los terceros después de Galicia y de Baleares, es decir, el número de trasplantes que hacemos por millón, e indicamos una gran cantidad, pero esto es un falso dato porque en realidad no indicamos tanto, indicamos mucho porque todos los pacientes de Castilla-La Mancha, prácticamente todos, vienen a Murcia a trasplantarse a través del centro del Hospital Provincial de Albacete, que nos envía todos los pacientes de Castilla-La Mancha donde no hay centro de trasplante. Y además somos el tercer país en número absoluto, que no en número relativo, somos el primero en el mundo, el tercer país después de Alemania y Francia, que son países mucho más grandes en cuanto a número de trasplantes. Bueno, un poco voy a hablaros de en qué indicamos el trasplante, cuándo lo contraindicamos, qué tipos de trasplante hay, etc. Indicamos el trasplante en pacientes que tienen una enfermedad terminal hepática. ¿Y qué enfermedad terminal es la más frecuente? La cirrosis hepática. Y la cirrosis hepática hay varias causas. La etanólica es la más frecuente, hasta hace muy poco la hepatitis viral, que ha caído en picado desde que hemos tratado y curado prácticamente a casi todos los pacientes con hepatitis C, ya quedan muy pocos pacientes con hepatitis C. Luego hay enfermedades colestásicas, como la antigua llamada cirrosis biliar primaria, que hoy se llama colangitis biliar primaria, etc. Luego, en segundo lugar, tratamos los tumores hepáticos, no todos los tumores, sino fundamentalmente el tumor primitivo, que es el hepatocarcinoma. Y luego el fallo hepático agudo, es decir, personas que están sanas y que de pronto, por cualquier causa, fundamentalmente vírica o farmacológica o autoinmune o incluso de manera idiopática, sufren un evento agudo fulminante que prácticamente destroza todo el hígado y ello supone una mortalidad de más del 90% si no se trasplantan. Luego tenemos otras enfermedades más raras, como enfermedades metabólicas, como la enfermedad de Wilson, y actualmente en gran aumento, y ahora veréis en Estados Unidos prácticamente supone ya la primera causa, que es la enfermedad hepática no alcohólica, es decir, la enfermedad por grasa, la obesidad, el síndrome metabólico, que suponen una esteatosis hepática que finalmente desarrollan una cirrosis. Algunos problemas vasculares, como el Budd-Chiari, que es una trombosis de las venas suprahepáticas. Y luego, cuando fracasa el injerto, trasplantas el hígado y el injerto fracasa o bien inicialmente porque no funciona o bien más tardíamente por un rechazo crónico. Contraindicamos de forma absoluta cuando hay una comorbilidad. Es evidente que un enfermo con una cirrosis y una insuficiencia cardíaca o un EPOC muy avanzado
se contraindica el trasplante. No es una contraindicación el VIH si el VIH está negativo y está controlado, cosa que ocurre prácticamente en el 100% de los casos, y hoy en día el trasplante en los pacientes con VIH es prácticamente igual que en pacientes no VIH, y luego, pues de manera parcial en algunas situaciones como la trombosis portal, sepsis de origen extrahepático, etcétera, lo contraindicamos de manera relativa, porque si se resuelve esa situación se puede trasplantar al paciente. Aquí pueden ver algunos números que reflejan de la ONT, pero para dar una idea del perfil que tienen estos pacientes a los cuales sometemos a trasplante hepático. Aquí pueden ver que en el registro español hasta el año 2015, que habían registrados más de 23.000 pacientes, aquí pueden ver que el número de trasplantes anuales que se suelen hacer en España hoy en día está alrededor de 1.000. La causa más frecuente es la cirrosis hepática, en los que están en lista de espera y por supuesto en los que se trasplantan, y en segundo lugar los tumores. Luego están los retrasplantes y, como pueden ver aquí en morado, está la insuficiencia hepática. En los niños es otra cosa, como en los niños sobre todo la causa es la atresia de vías biliares, es decir, que las vías biliares no se desarrollan durante el periodo embrionario y por tanto nacen sin vía biliar y los niños o los trasplantan o fallecen, y luego enfermedades metabólicas. ¿Cuál es el perfil de los pacientes? Pues el perfil de los pacientes a lo largo de los años ha cambiado. Cada vez tenemos enfermos más mayores y por tanto, al ser más mayores tenemos más tumores. Es decir, la cirrosis más o menos se mantiene estable, pero cada vez tenemos más hepatocarcinomas, ¿de acuerdo? Y esto a expensas de una disminución de otras enfermedades, como el fallo hepático agudo, que es más de las edades más tempranas, y en las edades más adultas, pues el hepatocarcinoma. En cuanto a la patología del receptor, pues también a lo largo de los años, como comentaba aquí, es paralelo. Más hepatocarcinomas, cada vez tenemos más porque los pacientes son más mayores. En cuanto la evolución en función de la fecha, la edad del receptor también, como hemos dicho, la edad del receptor cada vez es mayor. Fíjense que aquí casi una tercera parte de los pacientes ya tienen más de 60 años. Antes teníamos muy pocos pacientes de edad mayor, teníamos muchos pacientes en edades medias y teníamos más pacientes jóvenes. Actualmente va envejeciendo la población y por tanto, en paralelo, pues va envejeciendo también el paciente que necesita un trasplante hepático. También ha habido un cambio en los donantes. Los donantes antes eran todos en muerte encefálica y actualmente, en los últimos datos que todavía no se han publicado y que son del Registro Español de Trasplante Hepático que está por publicar, casi el 35% de los pacientes, de los donantes, son ya pacientes con parada cardíaca, es decir, lo que llamamos el donante en parada cardíaca o el donante por muerte cardíaca. Bien, esta diapositiva lo que nos indica es la evolución por fecha de la edad del donante. También en la edad del donante, en paralelo a la edad del receptor, también ha ido aumentando a lo largo de los años. En los años 80-90, un paciente mayor de 55 años estaba contraindicado que fuera un donante, y ya no digamos en los renales, que prácticamente tenía que ser menor de 40 años. Esto se ha ido, con el tiempo ha sido cada vez más elástico porque se ha ido viendo que con una buena perfusión, con una buena preservación de los órganos, estos órganos son absolutamente válidos. Y como podéis ver, tenemos donantes incluso con más de 75 años en un porcentaje muy significativo. Bien, este es el número de trasplantes a lo largo de los años en el registro del año 2018 y, como decía, aproximadamente son unos 1.200 pacientes los que se trasplantan, y aquí pueden ver los donantes en muerte encefálica eran prácticamente todos a lo largo de estos años, y desde el año 2014, ya en el 2013 un poco, cada vez tenemos más donantes en asistolia o donante por muerte cardíaca. Como digo,
en estos datos hasta el 2018 estábamos en torno al 20, al 17%, hoy en día casi suponen el 30 y tantos por ciento, es decir, una tercera parte de los donantes. Bien, estos datos ya los vamos a pasar. Ha habido un cambio en la causa por la cual se trasplantan los pacientes. Como decía antes, la primera causa era la cirrosis hepática y de ellas la cirrosis hepática por alcohol y cirrosis por virus C. Sin embargo, pueden ver aquí cómo la evolución de los tratamientos que a lo largo de los años que actúan contra el virus C. Fíjense, aquí en los primeros años, en los años 90, curábamos entre un 7 a un 11%. Y esto ha ido aumentando conforme hemos ido avanzando con los tratamientos y con los nuevos antivirales, hoy en día curamos entre el 93 y el 100% de los pacientes. Estos son todos los fármacos que han ido apareciendo y en concreto a partir del 2013 los antivirales de efecto directo. Antes utilizábamos interferón y ahora utilizamos antivirales que actúan directamente contra el virus. Pues bien, estos antivirales se han extendido y son de libre dispensación en toda Europa y fíjense, solamente de hepatocarcinoma ha supuesto una reducción de 11.000 solamente en 5 años a 3.000. Ha habido una reducción de cirrosis descompensada en el 87%, en el 74% de los hepatocarcinomas y en el 80% de trasplantes por virus C. Si elimino los virus C de la población, ya no evolucionan hacia la cirrosis y me quedan solamente unos pocos que ya tienen una cirrosis evolucionada o aquellos que teniendo una cirrosis estable desarrollan un hepatocarcinoma. Aquí tienen que la causa, en morado, la primera causa de cirrosis en Europa, en morado está en la alcohólica, cuando antes era prácticamente la mitad y la otra mitad era el virus C. El virus C ahora mismo ya solamente un 20% de causa de cirrosis y en concreto de mortalidad por cirrosis. Esto es lo que ha ocurrido en Estados Unidos. En Estados Unidos esta era, en la época del interferón, era el trasplante, los pacientes que habían en lista de espera por virus C, y fíjense que desde que se introducen los antivirales de acción directa, bajan radicalmente el número de pacientes en lista de espera. Esto quiere decir lo mismo, en Europa bajan los trasplantes, o sea, pacientes que están en lista de espera por virus C del 22% al 17% en prácticamente nada más que 3-4 años. Y esto es una serie en Cataluña, del registro catalán, donde pueden ver cómo el número de pacientes con virus C por cirrosis descompensada pasa del 47 al 24%. ¿Y qué aumenta? Aumentan sobre todo los hepatocarcinomas por virus C. Cada vez curo más, los enfermos se descompensan menos y por tanto dejo el hígado con la cirrosis que al final puede desarrollar un hepatocarcinoma. Solo en aquellos que ya la tienen la enfermedad evolucionada. Hoy en día lo que está ocurriendo es que ya no tenemos enfermos de virus T con enfermedad evolucionada. Y esto es lo que los últimos datos prácticamente de ahora, de febrero, en Estados Unidos, en el registro americano, fíjense, en rojo, el número de pacientes por virus C que hay en lista de espera, habían 3.000 y pico y ahora mismo son solamente 1.000 y pico. ¿Qué ha aumentado? En verde la enfermedad alcohólica y en negro la enfermedad por NASH, non-alcoholic steatohepatitis, es decir, por la cirrosis secundaria al hígado graso. Y esta es la primera causa en este momento de trasplante hepático en Estados Unidos. Esto ya se preveía hace unos años y se veía que a lo largo del tiempo iba a haber cada vez menos trasplantes por virus C y más trasplantes por NASH. Y esto, lógicamente, si desaparecen los enfermos por virus C de la lista de espera, alguien se beneficia. Bueno, pues está calculado que del 2015 al 2035 va a haber 7.320 hígados más disponibles en Estados Unidos por no trasplantarse los virus C. Ello supone que muchos otros enfermos con cirrosis metabólica, cirrosis por alcohol o cirrosis por NASH van a tener más oportunidad de trasplantarse con una lista de espera menor, a expensas de esos enfermos que habían antes y que ahora mismo ya no van a estar. Es más,
Lo que está ocurriendo es que muchos pacientes que están en lista de espera por virus C, les pones tratamiento en lista de espera y hasta casi un 20% los sacamos de lista de espera. Yo les puedo contar muchas anécdotas, pero la anécdota más importante de una enferma con ictericia, con ascitis, con encefalopatía, que la tratamos hace unos 5 años, la enferma desapareció totalmente el virus, desapareció totalmente las complicaciones, esto no es habitual, y la enferma desde hace 5 años no es que tenga calidad de vida, es que es una persona absolutamente feliz, tiene el dinero suficiente para poder viajar y ya ha dado 3 veces la vuelta al mundo con su marido en una situación de calidad de vida espectacular. También ha ocurrido otra cosa, y es que al poder eliminar el virus C podemos utilizar donantes virus C positivos, porque tú das un donante virus C positivo a otro positivo, no hay problema, luego le pones el tratamiento, pero es que a un C negativo también se lo puedes dar. Fíjense, el número de órganos en Estados Unidos que han sido rechazados a lo largo del tiempo han ido bajando y ha habido un aumento en la utilización de órganos C positivos. ¿Por qué? Porque tú le pones un hígado virus C positivo que no esté enfermo, que esté en una primera fase, donde todavía no ha hecho daño, y le pones tratamiento antiviral con una posibilidad de casi el 100% de curar el virus C, y ahí tienes un hígado que has aprovechado. De hecho, en España, bajo el auspicio de la Sociedad Española de Trasplante Hepático y de la ONT y de otras sociedades, se ha hecho un documento de consenso para valorar donantes con serología para virus C positivo. Y hay un algoritmo que nos permite determinar cuándo y en qué situaciones podemos darlo con todas las garantías de seguridad y qué protocolo hay que seguir después de esta donación. Y bueno, hay una serie de factores de riesgo en el trasplante y que valoramos antes del trasplante, que lógicamente pues es además de la edad, vemos si hay enfermedades sistémicas, si hay cirugía previa, etcétera. En general, y para no aburriros, lo que hacemos es una valoración global del paciente, sobre todo con las comorbilidades, aquellas más importantes que son las cardiopulmonares o problemas cerebrales que no nos contraindiquen y no tengamos un enfermo donde ya no hay paciente y no nos permita realizar el trasplante. Para elegir el momento, y esto lo decía al principio, para elegir el momento del trasplante utilizamos unos modelos que son muy clásicos, el modelo de Child-Pugh o la puntuación de Mel. ¿Qué nos valora esto? ¿En qué situación evolutiva está el paciente con cirrosis? El Child-Pugh lo que valora son la albúmina, bilirrubina, si el paciente tiene encefalopatía, ascitis y la actividad de protrombina, y esto, cada parámetro en 1, 2, 3, hacemos una evaluación global y decimos, estadio de Child, 5 o 6 puntos, B, 7, 9, C, 10, 15. Fijaros, la mortalidad aumenta a los 3 meses cuanto mayor sea el estadio de Child. Aquí está la clasificación y fijaros aquí la evolución. Un estadio A de Child al año tiene un 80% al 100% de supervivencia, a los 2 años un 70-95 y a los 3 años un 65-90. En estadio C de Child, fijaros cómo cambia la situación. Por eso, ¿cuándo ponemos a los pacientes en trasplante? Cuando están en estadio B o estadio C. Nunca aquí. Yo un paciente que a los 3 años tiene casi el 90% de posibilidades de vivir, no le voy a trasplantar. Pero como esto es habéis visto que hay unos parámetros clínicos, ascitis y encefalopatía, esto puede ser subjetivo, no es objetivo. Entonces en Estados Unidos se hizo una fórmula a raíz de un estudio multivariante, que es la fórmula de Mel, donde se vieron que los 3 parámetros analíticos que determinan mejor el pronóstico de un paciente son la creatinina, la bilirrubina y el INR. Bueno, esta fórmula no es una fórmula que se inventaron, es una fórmula matemática que hacen los matemáticos estadísticos en base a analizar los factores pronósticos de mortalidad. Y con esta fórmula somos capaces de saber a los 3 meses la mortalidad. Fijaros que con menos de 9 de Mel, pues la mortalidad es muy baja, hasta los Mel intermedios, que ya la mortalidad es muy alta, a los 3 meses estamos hablando, y con Mel muy elevado es muy elevada. Por eso, hoy en día, el Mel prácticamente es el parámetro más objetivo y que utilizamos casi todos los centros. En Estados Unidos es obligatorio y el que tiene el Mel más alto es el que se trasplanta el primero.
En España la utilizamos casi todos los centros, algunos centros la mezclamos con otros parámetros. Bueno, como decía, evaluamos muy severamente, de una manera muy rígida al paciente antes del trasplante para ver todas sus comorbilidades, y hay una serie de cuestiones que son obligatorias, hay otras que son más opcionales. Por ejemplo, un TAC tóraco-abdominal no es obligatorio como en el renal para ver cómo está la aorta, pero sí una ecografía abdominal, para ver que no hay ningún problema a nivel del hígado o a nivel de las arterias. Hoy en día cada vez se obliga más a hacer el TAC, pero no lo hacemos siempre, sobre todo cuando sospechamos que puede haber anomalías vasculares. Bueno, la inmunosupresión que utilizamos se basa sobre todo en la ciclosporina anteriormente, y hoy en día ya no utilizamos ciclosporina, sino un fármaco mucho más moderno que tiene el mismo tipo de mecanismo de acción, es decir, que es un anticalcineurínico, que al final lo que impide es que se produzca una sustancia que alimenta los linfocitos, que es la interleuquina 2, impiden que se fabrique esa sustancia, y esto lo hace el tacrolimus y la ciclosporina, y utilizamos sobre todo el tacrolimus y los corticoides, y en algunos casos el micofenolato mofetil. Esto permite muy buen control del rechazo, pero su principal problema son los efectos secundarios, que a largo plazo aumentan el riesgo cardiovascular y el riesgo neoplásico. Todos nos morimos fundamentalmente de enfermedades neoplásicas y enfermedades cardiovasculares, igual que los trasplantados. La única diferencia es que ellos se mueren con más probabilidad de estos problemas debido a la utilización de estos fármacos inmunosupresores, que son todos estos. Tacrolimus, como decía, inhibe la fabricación de la interleuquina 2. Hay otros que lo que hacen es bloquear que esta interleuquina actúe sobre su receptor, que son el basiliximab fundamentalmente. Hay otros que lo que hacen es impedir que se sintetice el DNA dentro de los linfocitos. Hoy en día utilizamos sobre todo el mofetil micofenolato o el ácido micofenólico, y luego sustancias que tienen un efecto multicéntrico en distintas situaciones, en distintos mecanismos del rechazo, como son los esteroides. Las complicaciones que tiene el trasplante, como podéis imaginar, son aquellas derivadas de la cirugía. Es decir, si yo hago varios empalmes, porta, vía biliar, arteria, pues cualquiera de ellas se puede estenosar, o puede haber una fuga, sobre todo en la vía biliar. Esto de forma general, puede haber hemorragia, puede haber hematomas dentro del abdomen, abscesos, ya comunes a cualquier otra cirugía, pero luego tenemos los efectos secundarios, pues sobre todo de la inmunosupresión, y los efectos a largo plazo. Fijaros, ¿de qué se mueren los pacientes trasplantados? Se mueren sobre todo de problemas no hepáticos, es decir, no problemas hepáticos, sino problemas no hepáticos. ¿Y de qué? Problemas cardiovasculares, neoplasias, infecciones, insuficiencia renal y luego otras. Y esto a lo largo del tiempo va aumentando de manera progresiva. Por ejemplo, la enfermedad hepática va aumentando con el tiempo, también las neoplasias y los problemas cardiovasculares. ¿Qué supervivencia tenemos con los pacientes trasplantados? Muy buena. Fijaros, al año el 85%, a los 3 años el 78%, a los 5 años el 73%. Estamos hablando de personas ya de una edad media, que se trasplantan en una edad media de 55-56 años. Por tanto, el que una persona con 56 años tenga un 73% de probabilidad de vivir a los 5 años con un trasplante es una supervivencia muy buena. Esta es la supervivencia del injerto, y esta supervivencia también depende de la causa por la que te hayas trasplantado. No es lo mismo por una enfermedad colestásica, los niños con una atresia biliar tienen una supervivencia muy buena, o una enfermedad metabólica, o una cirrosis, o una neoplasia. Lo que peor pronóstico tiene son los hepatocarcinomas. ¿Por qué? Porque pueden recidivar. A pesar de eso, un hepatocarcinoma, la supervivencia a los 5 años del 67%, es decir, bastante buena. Consideramos en trasplante que a los 5 años, cualquier supervivencia superior a los 5 años, vale la pena. Vale la pena porque por debajo del 50% probablemente el equilibrio entre la utilidad de hacer trasplante a estos pacientes no sea tan equilibrada. Bueno, de forma global, las 3 causas más frecuentes: cirrosis alcohólica es la que mejor. Bueno, una persona que se ha dedicado a beber y que después se arrepiente y deja de beber y tiene una cirrosis, en realidad es el mejor candidato para trasplante, es el mejor.
luego tendríamos los que tienen enfermedad vírica aislada y luego los hepatocarcinomas. Bueno, en Murcia, en concreto, con una serie ya de 1.100 pacientes, veis que teníamos un 26% de pacientes por virus C y hepatocarcinoma un 20% de pacientes, ya estoy acabando, y nuestra supervivencia en ese momento, en el año 2015, y que ahora mismo es prácticamente igual, es superior a lo que es la media nacional. Estos son datos oficiales de la ONT, no son datos, perdón, del Registro Español de Trasplante Hepático y no son datos nuestros. Esto está auditado. Yo como presidente hice que se auditaran todos los centros, y el presidente anterior se auditaran todos los centros para ver en realidad si los datos que se daban eran datos todos válidos, en más del 90%, y con estas auditorías estos son los datos que tenemos en nuestra región. Y nada más, muchísimas gracias y sobre todo espero que estén ustedes sanos y que sus familias estén sanas y no tengan ningún problema con la enfermedad que actualmente nos afecta a toda la población. Muchas gracias. Hay una cuestión solamente de una de las participantes de las jornadas, en este caso de Caridad, que pregunta qué tratamiento post-trasplante necesitan los receptores a los que el donante, cuyo donante era VHC positivo. Bueno, es evidente y lógica la respuesta. El tratamiento que ponemos en la primera semana, si el trasplante se ha realizado de una manera más o menos urgente, en la primera semana ponemos un tratamiento antiviral. Una vez que ha pasado la fase más quirúrgica inicial, que el paciente empieza ya a comer, empezamos el tratamiento antiviral con las dosis igual que a los pacientes no trasplantados, que generalmente son 8 o 12 semanas, y con eso la garantía de respuesta es igual que los no trasplantados, alrededor del 95, casi el 100% de curación y de eliminación del virus C. Muchísimas gracias. Gracias. Aquí damos por terminada esta sesión. Muy bien. Bueno, pues... Muy bien, me encargo yo de cerrarlo todo. Los pinchos los tienen, ¿no? Ya controlados. Se los he devuelto a los dos. Yo creo que sí. ¿O no? Creo que se ha quedado uno. Se ha quedado el... Sí, vamos a quitar. O dos. Se han quedado. Vamos a cerrar la emisión. Dos. Tiene que estar ahí. Allí hay uno encima. Vamos a ver. Este está encima. Y el otro estará aquí. Y el otro está ahí. Vamos a expulsarlo. Yo creo que hasta ahora a lo mejor ha habido menos gente. Yo he mirado ahora y había 51 espectadores. Más o menos es en la línea de esta tarde la gente que ha habido. Otra cosa ya es que lo dejen puesto y que nos hagan caso, pero sí que les hemos pedido al menos que se manifiesten, que den sus datos y demás. Pero claro, es la segunda parte de esto, que no tienen la certeza absoluta de que estén ahí en el momento. Pero en fin, tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Vale. ¿Te tengo que firmar algo? Sí, le voy a pedir.